Bueno, comenzamos ya. Entonces lo que nosotros estábamos viendo era que los entrelazados, dependía cómo se hacían, podían dar resultados correctos o incorrectos. Entonces esto nos sugería de que existe alguna restricción para hacer entrelazados de ejecuciones de operaciones entre transacciones que si seguimos quizás alguna regla podemos garantizar de que el resultado de los entrelazados, de las operaciones entrelazadas entre las transacciones, es equivalente a una ejecución serial. O sea que el resultado de ejecutar las transacciones en forma concurrente y entrelazada nos dé resultados como si hubieran sido ejecutadas en forma serial, o sea, una detrás de otra. Entonces, para estudiar eso, lo que hacemos son, vamos a trabajar con segmentos de planificaciones, ¿no? De lo que llamamos planificaciones son un conjunto de transacciones con sus operaciones en forma secuencial, o sea, cada transacción tiene un conjunto de operaciones que se ejecuta en forma secuencial, del cual ya habíamos dicho que nos interesaba solamente las lecturas y las escrituras y el commit y cuando terminaba. La idea de un plan es, para ese conjunto de transacciones, algún intercalado de las operaciones arbitrario. ¿Tá? Y eso es lo que nosotros vamos a llamar una planificación. ¿Tá? Es importante notar que no se puede cambiar el orden de las operaciones de una transacción, porque suponemos que alguien escribió la transacción, presionó Enter, se hizo toda la optimización, la compilación, todo, y en sí queda un código que tiene un orden de operaciones, ¿no? Y por lo tanto, si lee un valor primero y después lee otro valor y después escribe un tercero, es porque el código hace esas operaciones y no podemos intercambiar ese orden dentro de la transacción. Lo que sí podemos hacer es cambiar la forma en que se entrelazan esas operaciones de esa transacción con otras transacciones que se ejecutan en forma concurrente. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá este ejemplo. Yo tengo esta transacción que lee la variable X, después la escribe, después hace commit. Y después tengo una transacción 2 que lee la variable X, lee la variable Y, escribe la variable X y hace commit. ¿Ah? Entonces, en este caso tenemos un plan serial, que también está representado aquí, son dos formas de representarlo. Este plan serial, digamos, hace todas las operaciones de la transacción 1 y después todas las operaciones de la transacción 2. Por eso es serial, es simplemente porque las transacciones se ejecutan sin intercalados, sin entrelazados, una tras de la otra. En general, este tipo de planes no son de interés porque no aportan nada, digamos, son ineficientes y tienen problemas en que una transacción tiene que esperar por la otra, entonces hay tiempos en que el sistema simplemente no hace nada, está esperando que responda un puerto de entrada y salida. Por ejemplo, si aquí tiene que leer, es muy probable que si no está en el buffer tenga que pedirle al subsistema de discos que traiga esa información. Entonces aquí va a estar esperando, ¿no? Y mientras aquí esperaba podría haber otra transacción ejecutándose, ¿no? Pero si estamos ejecutando en forma serial simplemente tiene que esperar a que termine, ¿no? Y cuando termina recién puede relanzar la otra. En cambio nosotros queremos algún tipo de entrelazado, ¿no? Que se ejecuta la operación de un lado, del otro, con un cierto intercalado
y que tenga ciertas propiedades. ¿Tá? Entonces este es un plan entrelazado arbitrario, ¿no? Ejecuta la lectura de X de la transacción 2, luego le ejecuta la lectura de X en la transacción 1, luego ejecuta la lectura de Y en la transacción 2, luego la escritura de X en la transacción 1 y el commit, y luego la escritura de X en la transacción 2 y el commit, ¿no? Esto no quiere decir que este plan sea bueno, en realidad es bastante malo. Después lo vamos a ver. ¿Tá? Pero la idea era mostrar simplemente un entrelazado. Bueno, una de las cosas fundamentales que diferencian un sistema de base de datos de un sistema operativo normal es que el sistema de gestión de base de datos puede analizar las operaciones que hacen las transacciones, ¿no? Y además puede registrarlas. Recordemos que como las operaciones de disco son mucho más lentas que las operaciones de memoria, podemos darnos el lujo de desperdiciar algunos ciclos de procesador para registrar esas operaciones. Incluso esas se registran en un archivo, el log o bitácora, que es un archivo secuencial que se puede escribir muy rápido, ¿no? Y que tiene mucha prioridad en el sistema. Entonces se va escribiendo todas las operaciones que van haciendo las distintas transacciones. Se van a poner unos registros que son parecidos a esto, ¿no? Por ejemplo, T es la transacción y esto se va a reemplazar por el número de la transacción. O sea, cada vez que se ejecuta una transacción se le da un número nuevo, incremental, ¿no? Con muchos dígitos, así que tenemos muchas transacciones para poder generar. Y en este caso se indica que la transacción comenzó a ejecutar, ¿no? Otros registros indican que la transacción leyó algo. Otros registros indican que la transacción escribió, ¿no? A una variable X. X será una tupla, puede ser un atributo, puede ser una tabla entera, ¿no? Vamos a ver después eso en la parte de granularidad. Y muchas veces guarda tanto el valor anterior como el valor nuevo. Después vamos a ver una parte específica, el tema de recuperación, lo vamos a ver con más detalle. Y cómo, dependiendo de la estrategia, depende de si se registra o no las lecturas y si se registra o no el valor anterior o el valor nuevo, ¿no? Cuando la transacción confirma, también se registra. Cuando hace commit y cuando aborta, por supuesto, con otra información. Y también cuando la transacción termina, ¿no? No necesariamente la confirmación es siempre el caso de que termine. O sea, la gran mayor parte de los casos, cuando confirma, ahí termina, pero puede haber por ejemplo, un procedure o algún tipo de programación que va y confirma varias veces antes de terminar, ¿no? Bueno, entonces, con lo que guarda más algunas estrategias que vamos a ver más adelante de cómo se organizan las escrituras y logs en las propias transacciones, el sistema es capaz de, ante una falla, poder deshacer todas las escrituras de la transacción. O sea, es capaz de todos los efectos que hizo la transacción que no llegó a tener un commit, ¿no? Pueden ser deshechos en caso de que haya algún problema, ¿no? Por ejemplo, un trigger que dice que la transacción tiene que abortar, o una división por cero, o una falla en el sistema por alguna razón. Entonces, bajo esas circunstancias, se puede leer en el log qué cosa escribió, dónde lo escribió, y se puede deshacer. Y para
respuesta, vamos a asumir que podemos deshacer las transacciones no confirmadas. O sea, si está confirmada, no podemos hacer nada. O sea, porque la transacción confirmada ya dio información a otros subsistemas de que se hizo efectivamente los cambios en la base de datos, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es deshacer transacciones que no llegaron a confirmar todavía, ¿no? Hacer el commit. Aquí lo que tenemos que entender es que el commit de alguna forma es sagrado. O sea, cuando la transacción, eso dispara mensajes a los clientes. O sea, si por ejemplo tenemos una aplicación tipo cliente-servidor, ¿no? Que manda un comando SQL a la base de datos y la base de datos le responde con el commit, ¿no? Esa respuesta de lo que se dispara con el commit, por ejemplo, en una aplicación que ya dispara, no sé, un mensaje al usuario para decirle que su compra web de Ciberlunes fue ejecutada satisfactoriamente y ya se le descontó del débito del banco y todas esas cosas y ya está todo preparado para enviárselo por delivery o lo que fuera. Todo eso no lo puede controlar la base de datos. No puede después mandar un mensaje y decir, no, deshagan todo eso porque me equivoqué, el commit no correspondía. O sea, el commit se va a hacer cuando la transacción está incorrecta y tenemos que asegurarnos de que todas las condiciones dentro de la base de datos sean las correctas para que una transacción haga el commit. Ahora, si la transacción falla antes de hacer el commit, tenemos que tener los mecanismos para poder deshacer toda la información, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que queremos llegar, o sea, todo esto de la parte de recuperación lo vamos a ver en un capítulo especial en el cual vamos a ver las estrategias, vamos a ver la estructura interna de los sistemas de recuperación, distintas alternativas que tienen distintos sistemas de base de datos o que están en la bibliografía. Eso lo vamos a ver en un par de secciones, porque vemos esto, después vamos a ver cosas de concurrencia inmediatamente y después vamos a ver los temas de recuperación con más detalle, ¿no? Ahora estamos preocupados por los planes, ¿no? Nuestro primer problema es que sea un plan recuperable. Esto quiere decir que yo pueda deshacer las cosas que se hicieron, ¿no? En estos pasados, lo que ocurre es que algunas transacciones pueden leer datos que escribieron otras transacciones. Podría ocurrir que una transacción lee datos de otra transacción que no llegó a hacer el commit, por lo tanto es un estado inestable, ¿no? En la medida que el valor no cambie, quizás no es mucho problema, pero si una de las transacciones que leyó hace commit y la otra transacción abortó, entonces la que hizo el commit debería abortar, pero ya hizo el commit, ¿no? Y no podemos deshacer el commit. Entonces, tenemos que ver qué quiere decir que un plan sea recuperable, o sea, que lo podemos deshacer en caso de que haya una falla. Y en ese escenario que yo les decía, ¿no? Un plan recuperable, si ninguna transacción T1 confirma, hasta que confirmaron todas las transacciones desde las cuales T1 leyó elementos. O sea, hubo otras transacciones que escribieron y la transacción T1 leyó de esos valores que las otras transacciones escribieron. Pero la transacción T1 no puede confirmar hasta que las otras hayan confirmado, ¿no? Entonces, quizás tendríamos que hacer un protocolo en el cual esa transacción que lee, llevar la cuenta de que una transacción lee de otras, ¿no? Y no dejarla hacer el commit hasta que todas las transacciones de las cuales leyó hayan hecho el commit, ¿no? Entonces acá la idea de un plan recuperable es que si una transacción aborta, ninguna otra transacción commit se ve afectada. O sea, no puede ocurrir que si una transacción tiene una falla por cualquier razón y alguna transacción leyó
de las cosas que escribió esa transacción que falló, ¿no? Que no llegó a culminar satisfactoriamente, que esas que leyeron de esos valores haya llegado al commit. O sea, no tenemos que permitir eso, ¿no? Puede ocurrir que tengamos que abortar algunas de las transacciones que leyeron. O sea, si hay una transacción que escribió y las otras transacciones leyeron de esa que escribió y la que escribió aborta, las otras tienen que también abortar. Entonces, eso es lo que llamamos abortos en cascada. Vamos a ver unos ejemplos aquí, ¿no? En este plan 0 tenemos dos transacciones, una transacción 1 que lee, después escribe en X, después lee un Y. Y la otra simplemente lee X y escribe X. ¿Tá? Entonces hay varios planes acá. En este caso, el plan 0, la transacción 1, comienza, lee y escribe X, y después la transacción 2 lee X, ¿no? O sea, la transacción 2 está usando el X que escribió la transacción 1 que todavía no confirmó, ¿no? Y la transacción 2 lee su X, la transacción 1 lee su Y, la transacción 2 escribe X, vean que ya escribe un valor sobre la base, un valor que no está confirmado, ¿no? Y hace el commit. Y luego de eso, la transacción 1 abortó, ¿tá? O sea, esta transacción hizo un commit y escribió algo en la base de datos que nunca debió haberlo leído, ¿no? Porque fue un valor inestable, ¿no? O sea, leyó acá algo, probablemente hizo algún cambio y escribió en la base de datos, pero ese valor nunca debió haber existido. Al abortar, nosotros deberíamos deshacer, la base de datos debe deshacer los cambios que se hicieron acá. No puede ser que alguien con valores que no debieran haber existido, una transacción, haya hecho una operación, ¿no? En este otro caso, lo que decimos es, bueno, la transacción 2 debe esperar para confirmar a que la transacción 1 confirme primero. O sea que la transacción 1 lee y escribe, la transacción 2 lee de lo que escribió la transacción 1, ¿no? Y escribe, pero debe esperar a que la transacción 1 confirme para luego poder confirmar, ¿no? ¿Por qué debe hacer esto? Por si acaso la transacción 2 tiene que deshacerse debido a que la transacción 1 abortó. En este caso, lo que tenemos es la transacción 1 que lee, escribe, la transacción 2 queda leyendo el valor que la transacción 1 escribió y continúa, pero en algún momento la transacción 1, perdón, aborta. Al abortar la transacción 1, los valores que tienen la transacción 2 son inestables. Digamos, son valores que no debieron haber ocurrido. Entonces, la transacción 2 deberíamos abortarla también. ¿Tá? Esto es el problema que habíamos visto antes de la lectura sucia, ¿no? El caso de una transacción que escribe un elemento, otra transacción lee ese elemento y hace cálculos y eventualmente puede hacer el commit, cuando esta otra transacción todavía no llegó a el commit y falla y debemos deshacer todos los cambios que hizo. Deshacer todos los cambios que hizo quiere decir que el X con el que se ejecutó esta transacción no debió haber existido nunca. ¿Sí? Uno de los riesgos que tiene esto es que podemos generar abortos en cascada. ¿Qué pasa? La transacción 1 escribe y la transacción 2 lee de la transacción 1. Pero a su vez la transacción 2 continúa y escribe también y la transacción 3 lee de la transacción 2. Entonces, ¿qué sucede? Si la transacción 1 aborta, debemos abortar a la transacción 2, que a su vez, como la transacción 3 leyó de la transacción 2, también tiene que abortar. ¿Ah? Este tipo de cosas de recuperación puede tener un costo muy importante, por lo cual en los sistemas en general se trata de evitar, ¿no? O sea, los sistemas modernos directamente lo evitan. Vamos a ver técnicas más adelante. ¿Ah? Entonces ahora nosotros queremos planes que evitan abortos en cascada. ¿Tá?
Entonces, lo que nosotros queremos asegurarnos es esto. El aborto en cascada implica que una transacción no confirmada tiene que revertirse porque leyó un elemento de otra transacción no confirmada que falló, ¿no? Y bueno, esto puede tener todo un conjunto de fallas en cadena y de lecturas cuando tenemos un sistema muy cargado o, por ejemplo, tenemos un sistema que trabaja a veces sobre un conjunto de datos muy acotado, ¿no? Entonces, lo que nosotros precisamos es un plan que evite abortos en cascada, ¿no? Y decimos que un plan evita abortos en cascada si ninguna transacción lee variables o datos descritos por transacciones no confirmadas. O sea, esto lo que nos obliga es que si una transacción escribió un cierto valor, nosotros no podemos leer ese valor hasta que la transacción que lo escribió haya confirmado, ¿no? Entonces, si lee el dato escrito por otra transacción, deberá esperar a que la otra transacción haga el commit, ¿no? Lo que después vamos a buscar es mecanismos que nos garanticen que estas cosas salgan en forma natural, junto con otras propiedades que tenemos que buscar de los planes. Por ahora estamos tratando de evitar eh, que nuestros planes sean no recuperables. O sea, porque si el plan es no recuperable, se pueden generar datos que son inconsistentes y el sistema solo no lo puede analizar. Deberíamos parar todo y alguien que se ponga con papel y lápiz a tratar de identificar qué es lo que pasó para decir qué es lo que hay que deshacer y llamar al comprador web y decirle, disculpame, pasó tal cosa. Y eso no es un trabajo bonito para hacer. Precisamos que se haga bien y en forma automática. Entonces, en este caso, eh, tenemos, por ejemplo, la transacción 1 que lee y escribe, ¿no? Y el commit vea que es lo que está acá, pero la transacción 1 hace el commit primero, después que la transacción 2 que lee, ¿no? Entonces, este plan es recuperable, pero no evita abortos en cascada. O sea, si yo tuviera un aborto acá, ¿no? Tendría que abortar también la transacción 2. En este caso, en cambio, la transacción 1 escribe, pero espero a leer a que la transacción 1 haya hecho el commit. Esta lectura es un valor confirmado y por lo tanto aquí puedo garantizar de que ya la transacción 1 no puede abortar. Entonces si hubiera que recuperar es simplemente por un aborto que es propio de la transacción 2, que no tiene nada que ver con la transacción 1, ¿no? Muchos sistemas tienen lo que llamamos planes estrictos, ¿no? El plan estricto es que en realidad no se lee ni se escribe ninguna variable, ¿no? Eh, de elementos que no hayan sido confirmados. O sea, no es solamente el problema de leer, sino también el problema de escribir. Después ahora vamos a ver que las escrituras también tienen un factor por el cual nosotros queremos hacer esto, ¿no? O sea, esto está relacionado no solo con el tema de recuperabilidad, sino también con el tema de equivalente a serial, planes equivalentes a serial, ¿no? Pero entonces, muchos sistemas lo que hacen es planes estrictos, ¿no? Y de esa forma se aseguran que ninguna transacción lee o escribe, ¿no? De un atributo hasta que todas las transacciones que escribieron ese elemento fueron confirmadas. Bueno, podemos pensar en que el conjunto de los planes es algo así, hay todo un conjunto de planes que no son recuperables y después hay un conjunto de planes que sí son recuperables.
Bueno, ahí se recuperó lo que fuera. ¿Me escuchan? Bueno, ¿qué es lo que queremos decir? Sí, sí, hizo algún pestañeo extraño. Bueno, la idea de esto es, si un plan es estricto, evita abortos en cascadas. Si un plan evita abortos en cascadas, es recuperable, ¿no? No todos los planes recuperables evitan abortos en cascada y no todos los planes que evitan abortos en cascada son estrictos, ¿está? Es un tema de inclusión. Y lo que no es recuperable, no es recuperable, está fuera del conjunto recuperable, ¿sí? Este es un concepto para tener claro. En algún caso, a veces hay preguntas sobre este tipo de temas, ¿no? Entonces, en sí el objetivo de todo esto es garantizar que podemos deshacer las operaciones ante una falla, ya sea un trigger de ustedes que está controlando algún factor, una falla de la transacción por algún error, porque el usuario puso un valor que en realidad está repetido y entonces generó una excepción tratando de poner un valor que ya existe ese valor previamente, entonces la clave infringe las normas de clave primaria o alguna clave, ¿no? O alguna cosa de esas, ¿no? Y nos permite acotar el costo que puede tener la recuperación de esas transacciones. Bueno, y entonces lo que nos vamos a tener que preguntar es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer los controles para lograr planes estrictos, ¿no? Y entonces llevar la cuenta de alguna forma, de las variables escritas que aún no han sido confirmadas. En sí, de vuelta, es una pena que ustedes estén cursando infraestructura recién ahora, porque en realidad nosotros vamos a ver algunas cosas que también van a ver en infraestructura. ¿En qué tema van ahora en infraestructura? ¿Qué es lo que están dando ahora a esta altura, más o menos? Para tener una idea nomás. ¿Cómo, perdón? Ritmo de las memorias. Está. O sea que están todavía en temas de arquitectura, o sea, no llegaron a ver temas de sistemas operativos. Está. Bueno, lo que nosotros vamos a ver... Semana por ahí. ¿Cómo? Perdón. Dijo que dentro de una semana o dos empezaríamos esos temas. Wow. Eso es muy rápido. Pero bueno, está. No sé, me parece que se queda demasiado rápido todos esos conceptos para darlos en tan poco tiempo. Pero bueno. Eh, bueno. En sí a lo que nosotros vamos a ir es a un conjunto de mecanismos de bloqueos, un sistema de bloqueos que nos permite garantizar este tipo de cosas. Garantizar de que una transacción no acceda a una cierta variable hasta que esa haya sido de alguna forma liberada por la otra transacción, ¿no? Ese tipo de restricciones es lo que vamos a hacer. Uno de los riesgos que podríamos llegar a tener es que una transacción podría, con esos bloqueos, después lo vemos, ¿no? Pero la idea es que podría tener lo que se llama un deadlock, que es, yo tengo una transacción que logró obtener una variable. Supongamos que yo tengo dos transacciones, una que tiene una variable X y otra que... Y ambas quieren leer la variable X e Y, ¿no? Son dos variables. Solo que la piden en orden diferente, ¿no? La transacción 1 pide primero X y la transacción 2 pide primero Y. Y de alguna forma la bloquea para que otras transacciones no la puedan acceder hasta que haga la confirmación, ¿no? Eso quiere decir que si una transacción trata de leer ese valor, escribir ese valor, va a quedar bloqueada esperando
a que se libere, ¿no? Pero la transacción 1 ya tomó la X y la transacción 2 ya tomó la Y. Entonces la transacción 1 sigue ejecutando y trata de tomar la Y, que la tiene la transacción 2. Entonces va a quedar bloqueada porque tiene que esperar a que la transacción 2 libere esa variable. La transacción 2 entonces sigue ejecutando porque la transacción 1 quedó bloqueada y en algún momento dice, pero yo preciso la variable X, que es la que tiene la transacción 1. Entonces la transacción 2 va a también quedar bloqueada esperando por la transacción 1, ¿no? Ambas están esperando mutuamente por la otra a que liberen un recurso que nunca van a liberar porque quedaron bloqueadas. Eso es lo que se llama un deadlock. Ese es el más simple, que son dos transacciones, pero podría ser circular un conjunto arbitrario de transacciones, unas esperando por las otras, ¿no? Ese tipo de problemas son complejos de resolver, tanto en sistemas operativos como en base de datos, ¿no? Entonces, uno de los temas es que, bueno, estos despachadores estrictos, ¿no? Lo que nos pueden causar como subproducto es la existencia de deadlocks, ¿no? En sistemas operativos van a haber algunos mecanismos para tratar de identificar los deadlocks o evitarlos, que son a veces difíciles de implementar, pero aquí en sistemas de base de datos tenemos algunos otros mecanismos que incluso hasta si tenemos la sospecha de un deadlock, lo que podemos hacer es matar una transacción de las que está involucrada, simplemente porque está esperando demasiado, y volverla a lanzar, ¿no? Como la tenemos guardada, tenemos las fuentes, tenemos todo, la podemos volver a disparar un momento después que se resuelva el problema del deadlock. Bueno. Esto que nosotros vimos es el tema de recuperabilidad. Solamente resuelve el problema de la lectura sucia que habíamos visto. El problema de si falla, que podamos deshacer todas las cosas que haya que deshacer. Solamente eso es lo que estamos resolviendo con nuestros planes estrictos, por ejemplo, ¿no? Pero no resolvemos el otro caso, ¿no? El de la actualización perdida o el informe incorrecto, ¿no? Esos casos son problemas de serializabilidad. O sea, tenemos dos casos. Uno es el problema de recuperabilidad, ¿no? Y el otro es el problema de serializabilidad. Entonces ahora vamos a ver el problema de los planes seriales. O sea, hasta ahora, con lo que vimos, queremos garantizar que los planes sean recuperables. O sea, que si hay una falla, lo podemos deshacer, ¿no? Ahora que tenemos que los planes son recuperables y que más o menos tenemos una idea de qué cosas hay que cumplir, y vamos a ver unas herramientas más adelante, pero ya tenemos una idea, queremos ver qué es lo que se precisa para que un entrelazado sea equivalente a serial. O sea, el resultado de ejecutar las operaciones me dé lo mismo que si hubiéramos ejecutado las transacciones en forma serial, ¿no? Entonces, habíamos visto el problema de la actualización perdida, ¿no? Lee un elemento, escribe el elemento y escribe el elemento. Este entrelazado nos hace perder esta actualización. Esta es nuestra actualización perdida, ¿no? Y bueno, nuestra pregunta es ¿cuándo dos planes son equivalentes? ¿No? Esto es que para cualquier combinación de valores de las variables, los dos planes, uno serial y otro entrelazado no arbitrario, van a dejar los mismos valores en las variables, ¿no? Ejecutándose, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar es de lo que se llama equivalencia de planes por conflictos, ¿no? Esto es en sí es bastante sencillo y gráfico. Para un plan cualquiera, de esos que vimos con los cuadritos, lo que nosotros vamos a hacer son flechas que conectan dos operaciones, ¿no? Vamos a ver arcos, digamos, lo vamos a dibujar, ¿no? En nuestros ejemplos. Y decimos que
dos operaciones de un plan están en conflicto, sí. ¿Pertenecen a diferentes transacciones? ¿No? Es de una transacción, porque la transacción que yo hice nunca va a tener conflicto con sus propias operaciones, porque yo hice mi programa y simplemente ejecuta todas las operaciones. El problema es el intercalado entre dos operaciones. Entonces, lo que me interesan son los conflictos entre transacciones diferentes. Dos que están ejecutadas en entrelazado, a ver cuáles son las que tienen problema, el problema que me puede causar que no sea equivalente a serial, ¿no? Y esas dos operaciones tienen acceso al mismo elemento, ¿no? Por ejemplo, la variable X. Eso suponemos, estas variables puede ser cualquier cosa, puede ser una tupla, puede ser un atributo de una tupla, podría ser una tabla completa o podría ser un conjunto de registros arbitrarios. Después vamos a ver cómo lo manejamos esas diferencias, ¿no? Pero por ahora vamos a hablar como si fuera una variable X cualquiera, ¿no? Y una de las dos operaciones tiene que ser un escribir, ¿tá? Porque si yo leo, solo leo de una variable, no hay ningún conflicto. Mientras todos lean y nada más que lean, no va a haber ningún problema. O sea, yo puedo intercalar todas las lecturas que sea. El problema es cuando escribo y cambio los valores. Y entonces eso, otra transacción puede tomar valores equivocados, ¿no? Entonces mi problema es con las escrituras, ¿ah? Entre lecturas no pasa nada. El problema es entre escrituras o entre escritura y lectura, ¿no? De dos transacciones. Y entonces me dicen, esta es la forma de dibujar los arcos, ¿no? Simplemente ahora vamos a hacer los ejemplos, ¿no? O sea, yo veo dos transacciones que tienen operaciones sobre la misma variable y una lee y la otra escribe, entonces trazo una flecha que va desde la operación que se ejecutó primero en el plan a la que se ejecutó último en el plan. La flecha tiene un sentido, desde la que se ejecutó primero hacia la que se ejecuta después, ¿tá? Y decimos que dos planes son equivalentes por conflicto si el orden de cualquier par de operaciones en conflicto es el mismo en ambos planes y o el diagrama de conflictos, esto ya lo vamos a ver cómo lo vimos, no hay ciclos, ¿tá? No, se puede usar cualquiera de los dos. En general vamos a usar este que es más fácil de usar. Este es un poquito más difícil de hacer dibujando, ¿no? Pero vamos a usar este que es más fácil. Entonces, lo que hacemos es, para cada transacción que participa en un plan, creamos un nodo rotulado, ¿no? En el grafo de precedencia, y para cada paso donde la transacción 1 ejecuta una orden de leer, antes que la transacción J una de escribir, o sea, tenemos la transacción I y la transacción J. Esta lee y esta otra escribe. Entonces hago un arco desde la que lee a la que escribe. Esta lee primero y después escribe, ¿no? Hago un arco desde la transacción I hacia la transacción J. Para el caso de que fuera al revés, que la transacción I escribe primero y después la otra lee, hago un arco desde la que escribe hacia la que lee, ¿no? O sea, siempre de la que hace la operación primero hacia la que hace la operación después. Y una de las dos tiene que ser escritura. O sea, puede ser que leo y escribo, puede ser que escribo y leo, o puede ser que las dos escriben. En cualquiera de esos casos, cuando las dos leen, no pasa nada, ¿no? Y creamos una arista en el grafo de conflictos. Si las aristas se repiten, nos quedamos solo con uno. Y el plan P es serializable si solo si el grafo de conflictos no tiene ciclo. Vamos a ver unos ejemplos. Supongamos estas dos transacciones. Tengo la transacción 1 que lee X, escribe X, lee Y, escribe Y. Y esta otra lee X y escribe X. En realidad, si ven, son el tipo de transacciones de los estereotipos que vimos de la asignación perdida y esas cosas. Y tengo dos planes. Tengo el plan 1 y el plan 2, ¿no? Que tienen entrelazados de distinto tipo, ¿no? Acá tienen varios entrelazados. Entonces vamos a verlas con flechas. O sea, los planes los escribimos acá en un cuadradito, ¿no? No tienen que hacer el bloquecito, simplemente las escriben en secuencia, ¿no? Y entonces vemos que
esta transacción 1 lee de X y esta transacción 2 lee de X. Y acá la transacción 1 escribe, pero la transacción 2 lee primero y la transacción 1 escribe. Entonces hago una flecha desde la lectura hacia la escritura. ¿Tá? En este caso, la transacción 1 lee y la transacción 2 escribe X y hago una flecha desde la lectura hacia la escritura. ¿Sí? Este otro caso es que la transacción 1 escribe y la transacción 2 escribe y hago una flecha también desde la escritura hasta la otra escritura. ¿Tá? Acá lo que llevo es, tengo que ver qué arcos hay de transacción 2 a transacción 1 y qué arcos hay de transacción 1 a transacción 2. Entonces, como tengo un arco de transacción 2 a transacción 1, representado por esta flecha, y tengo dos o más arcos, puede ser, de la transacción 1 a la transacción 2. ¿Tá? Entonces, como tengo un ciclo acá, yo sé que no es equivalente a serial por conflictos. ¿Tá? Entonces, cuando detecto este tipo de ciclos, yo sé que el plan no es equivalente a serial por conflictos. Acá tenemos dos transacciones, pero podrían ser 3 o 4 o 5 o una cantidad arbitraria de transacciones. Si yo le hago el análisis por conflicto de este y logro hacer un diagrama que tiene un ciclo que me permite recorrer un conjunto de transacciones con las flechitas y volver al mismo lugar, entonces yo sé que ese plan no es equivalente a serial. Eso no quiere decir que efectivamente el resultado no sea igual a que hubiéramos ejecutado un plan serial. Lo que quiere decir es que podría ocurrir una situación en la cual ese plan no fuera equivalente a serial. ¿Ah? La gran mayor parte de los casos no va a ser, pero podría haber algún subconjunto que igual me dé equivalente a serial, pero yo no me quiero arriesgar, ¿no? O sea, la idea es que si de alguna forma puedo detectar que no es equivalente a serial, voy a tratar de evitarlo, ¿no? En este otro caso, el plan 2, ¿no? La transacción 1, vean que la transacción 1 hace las mismas operaciones. Vean que no cambiamos el orden de las operaciones de transacción, ¿no? Primero lee X, después escribe X, después lee Y y después escribe Y, ¿no? O sea, el orden de las operaciones de la transacción no lo cambiamos porque es lo que se compiló, es lo que está ejecutando la transacción. Lo que nosotros podemos corregir es el entrelazado entre las transacciones. Y en este caso, las lecturas y las escrituras de la transacción 1 se hacen antes que las lecturas y las escrituras de la transacción 2. Entonces, todas las flechas van desde la transacción 1 hacia la transacción 2, ¿no? Y entonces, este grafo no tiene ciclos, todas las flechas van en un sentido, y entonces podemos garantizar que este plan es equivalente a serial por conflictos. ¿Ah? En particular, acá podemos darnos cuenta que el resultado final de la transacción es como si se hubiera ejecutado primero la transacción 1 y después la transacción 2. Hasta acá me siguen. Si alguien no entiende algo, por favor, me paran, ¿eh? Y me preguntan. ¿Hasta acá todo bien? Una pregunta. Sí. ¿Y acá no depende entonces T2 de T1? Acá T2 depende de T1, sí. Sí, digamos, acá Para estamos resolviendo votar, el problema. Exactamente, acá estamos resolviendo el problema de serializabilidad. Todavía no estamos, el problema de recuperabilidad es otro problema. O sea, lo que pasa son dos problemas que vamos a tener que resolver juntos. Acá estamos viendo solamente el problema de equivalente a serial. Si te das cuenta, por ejemplo, en este caso la transacción 2 está leyendo la transacción 1. Si la transacción 1 abortara, la transacción 2 tiene que abortar también, ¿no? Claro, sí. Este plan es recuperable, ¿no? Pero no evita abortos en cascada. Ah, está bien. ¿Sí? Pero acá lo que estamos viendo es el problema de equivalente a serial. ¿Ah? Pero sí, tenés razón. Muy perspicaz, tal cual. Aprendes rápido. Es cierto, el plan es
digamos, es recuperable, pero no evita abortos en cascada, ¿no? Porque la transacción 1 hace el commit primero antes que la transacción 2. Bueno, entonces si analizamos los casos, por ejemplo, de la actualización perdida, podemos ver que este plan no es equivalente a serial, ¿no? Lo podemos llevar aquí. Aquí es el mismo plan ¿no? O sea, el mismo intercalado. Lee X, después lee X, escribe X, escribe X, lee X, lee X, escribe X, escribe X, después lee y escribe Y, ¿no? Más aún, este plan no es recuperable. Este es un problema bastante grande que nosotros tenemos acá, ¿no? Vean que no es recuperable porque, suponiendo que aborte una transacción cualquiera de estas, ¿no? El problema que nosotros tenemos es que las dos transacciones leyeron una de la otra, ¿no? Entonces, ¿qué recupero? Porque esta, bueno, no, perdón, estas no leen, estas lee y después escribe, ¿tá? Los dos leyeron valores, no es el caso. Pero es el caso si yo tengo escrituras antes y después lecturas, o sea, tengo este mismo problema, pero con las lecturas y las escrituras cambiadas. Entonces tengo un problema de recuperabilidad en esos casos. Además de no ser equivalente a serial por conflictos, además no es recuperable, ¿tá? Pero ahora después lo vemos. Si se dan cuenta, ¿no? Si yo escribo primero y escribo y después leo y leo, las dos transacciones, además de no ser equivalente a serial, tampoco son recuperables, porque las dos transacciones leyeron de la otra. Y entonces, ¿qué valor recupero? ¿No? Ese es el problema. El resumen incorrecto también, veamos que tiene un loop, o sea, escribe X, lee X, lee Y acá escribe Y, ¿no? Entonces yo tengo este tipo de conflicto, ¿no? En el resumen incorrecto. Bueno, entonces, ¿es posible hacer un despachador de planes equivalente a serial? ¿No? Aquí lo que hay que ver es eso, que el despachador no sabe qué tipo de operaciones son las siguientes a una transacción. O sea, el despachador simplemente ve las transacciones y no puede presuponer qué es lo que va a ocurrir más adelante con las operaciones, ¿no? Y entonces en un momento aparece una operación en una transacción que está en conflicto con otra operación de otra transacción. Entonces esto es lo que vamos a ver más adelante, es eso, que vamos a usar algunos tipos de bloqueos especiales para garantizar que la transacción que podría entrar en conflicto quede en espera y tenga que esperar para hacer la operación de lectura de la variable o de escritura de la variable que tenga conflicto, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente etapa, que es la parte de ¿cómo es? Concurrencia, ¿no? Y que vamos a ver los sistemas de bloqueos que vamos a usar. Bueno, eso, por ejemplo, deberíamos registrar todos los accesos a todas las variables no confirmadas y su tipo, si es de lectura, escritura, ¿no? La transacción que intenta ingresar una operación en conflicto debe ser bloqueada, pero al bloquear indirectamente bloquea todas las variables que ya leyó. Esto promueve deadlocks. Entonces vamos a ver también una estrategia para tratar de resolver este tipo de problemas, ¿no? Y vamos a tener otros problemas que vamos a ver por ahí, ¿no? O sea, hay un tema de problemas que van a aparecer cuando tengamos los entrelazados. De vuelta, es la primera vez que tenemos que dar este curso, ¿no? Con un grupo que no vio antes arquitectura de computadores y sistemas operativos. Entonces, voy a tener que repensar esto para darlo, teniendo en cuenta el hecho de que no tuvieron esa materia antes, ¿no?
muchas de estas cosas asume que ustedes tenían algunos de esos conceptos previos. Pero trato de explicarlos. Entonces eso, los sistemas de base de datos tienen que lograr entrelazados, pero no usan estos métodos que nosotros vimos, ¿no? Van a usar otros métodos con unos lockings, ¿no? Y con timestamp que vamos a ver en la sección siguiente. Y con esto terminamos. No es que terminamos, vamos a tener que hacer práctico de esto para entender bien el funcionamiento y hacer algunos ejercicios sobre estas cosas. Pero bueno, se nos termina la hora y creo que tienen laboratorio ahora, ¿no? Con Gabriel, que andaba por ahí. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, de bien. La idea de hoy, antes de ir al recreo, es quiero ver en realidad los avances de cada grupo. Entonces vamos a hacer una dinámica un poco distinta. Voy a darles un link de Zoom y los voy a llevar a una sala ¿cómo es? Con lista de espera, ¿tá? O sea, con sala de espera, y los voy a ir a hacer entrando de a uno o de a grupos a ver más o menos a que me comente cómo están en el trabajo y eso. ¿Tá? Esa va a ser un poco la idea. ¿Está? ¿Ok? Entonces les paso ahora el link. Y si quieren, tómense 5 minutos y después pasan entrando a la sala. Denme un segundo y ya les paso el link de la sala. Yo acá les paso. ¿Dónde está el chat de esto? Acá, chat. Ahí les pasé los datos de la meeting, ¿tá? Así que eso sería para ir viendo los trabajos de cada uno. ¿Tá? Así que está. Eso. Bueno, Bueno, hacemos Enrique, un corte hagan una entonces. pausa y si querés después cerrar la sala, así das unos minutos para los que quieran juntarse al Zoom y nada más. ¿Está? Puse en el O chat sea ahí que los datos. entonces ellos se van al Zoom todos. Sí, porque por la sala de espera, para lo que tiene para sala de espera y partir de salas y eso. En realidad es un Entonces, tipo que quiero ver privadamente cada trabajo, ¿viste? entonces esto lo dejo un ratito más para que vean los mensajes ahí ¿Tá? y después cierro. Ok, Nos vemos, Enrique. Chau, chau. nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego.